Y sería muy ingenuo o muy tonto de mi parte no sembrar en una tierra y querer cosechar. Estaría yo demente, loco, si quisiera cosechar en una tierra cuando no la he sembrado. Y estaría alucinando, estaría malgastando mi tiempo y quedando en vergüenza si le estoy dando gracias a Dios y estoy declarando la bendición de Dios que producirá aquella tierra en cosecha cuando no he sembrado nada. Así es que yo creo que eso es muy claro y todos creo que lo podemos entender y creo que la mayoría de las personas lo podrían entender. Pero así como opera el mundo natural, así también opera el reino de Dios. Por ejemplo, ya conocemos lo que tiene que ver con sembrar y cosechar, una planta o una semilla, para que salga una planta y un fruto. Pero también el hombre, un embrión, la concepción viene por causa de una semilla. Es decir, en el vientre de una mujer se tiene que sembrar una semilla, esa semilla la siembra el hombre. Y no voy a explicar el proceso biológico o el proceso de cómo sucede esto, seguramente usted ya lo entiende, pero ninguna mujer puede quedar embarazada por juntarse con otra mujer embarazada. O no puede quedar una mujer embarazada por ir a una tienda, a un supermercado a comprar un embarazo. No funciona así. La concepción es a través de que se siembra una semilla y esa semilla la provee el hombre. Esto es claro también. Bueno, de la misma manera opera el reino de Dios. Y por eso el Señor Jesucristo insiste en Marcos 4, acerca de la parábola del sembrador, que es importante entender que la palabra de Dios es una semilla y que si esa palabra no se siembra en el corazón, esa palabra no producirá ningún fruto. Y si la palabra no produce fruto, no tendremos nada de lo que Dios nos concedió por gracia en Cristo Jesús. Seremos tan normales y tan carnales y tan humanos como todos los demás, pudiendo proclamar a Dios, pero sin apropiarnos de nada de lo que Dios nos concedió, sin dar testimonio de lo que Dios es, sin experimentar la voluntad de Dios, sin experimentar el poder de Dios y la gloria de Dios. Entonces, bajo esta perspectiva, ¿cómo es posible que los creyentes, porque así como sería muy ingenuo o muy tonto que yo fuera a darle gracias a Dios por la cosecha en una tierra en donde no sembré nada, de la misma manera sería muy ingenuo y muy tonto de mi parte orar, ayunar, pedir, declarar, dar gracias por cosas que necesito que Dios manifieste en mi vida si no siembro la palabra. Para que yo pueda pedir, recibir, apropiarme de lo que me ha sido concedido por gracia, yo necesito entender, saber, conocer, creer la palabra y estar abrazando la palabra y estar fundamentando mi vida en la palabra, en mi corazón, para que esa palabra produzca el fruto. Si yo necesito sanidad o necesito caminar en salud, sería muy ingenuo de mi parte orar y pedir y declarar salud en mi vida cuando no tengo una palabra en la cual sostener sanidad y salud para mi cuerpo. Sería muy ingenuo de mi parte orar, pedir, recibir y querer ser próspero, económicamente hablando, y declarar en el nombre de Jesús y pedir a Dios si no tengo una palabra
que ha sido sembrada en mi corazón, que tiene que ver con el dar y recibir, con el sembrar, como con el ser mayordomo, con el saber que la bendición de Dios no entristece, sino enriquece. Si yo no tengo una palabra, sería muy tonto pedir, orar y dar gracias por algo cuando esa palabra no ha sido sembrada en mi corazón. Por lo tanto, si no hay nada sembrado, no va a poder manifestarse ningún fruto. Ahora, usted me dirá, bueno, es que sí suceden cosas. Bueno, yo sé que puede haber alguna oración en particular por alguien, puede haber alguna petición particular por alguien y se puede manifestar un milagro. Pero aquella persona tuvo que creer, aunque sea poquito, y lo que recibió simplemente es una muestra. Pero eso que recibió no le va a ser suficiente para permanecer en una vida llena y satisfecha de Dios. Por eso hemos dicho que los milagros no son para nosotros los creyentes, aunque tú puedes apropiarte de uno por fe, sino los milagros son para los incrédulos, manifestados a través de los creyentes, de nosotros que creemos, que oramos, que declaramos, que tenemos palabra sembrada en el corazón para que muchos sean atraídos, como lo hacía el Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿cuántos milagros el Señor Jesucristo tomó para sí mismo? ¿Cuántos milagros los discípulos hicieron para sí mismos? Ellos hicieron milagros a las personas, pero Dios no nos llamó a vivir de milagros.